Sí, hay ese delirio de ruina futura del que te hablaba, creo que es algo que tengo. Pero también tengo una cuestión contrafóbica, por otro lado, en la que no ahorro de manera coherente a ese temor. Cuando me habla el directivo de Telefónica, me dice, mirá, a nosotros nos interesa mucho esa canción por la propaganda de los celulares y qué sé yo, la libertad, ¿no? Me dice. Le dije, bueno, pero eso vale $50.000, le digo. El dinero no pasa ni por mí ni por nadie. Van con un cheque, le depositan un cheque al Garrahan, le dieron un cheque, yo llamé a la prensa, porque yo sabía que iba a tener un montón de fanáticos que me iban a escribir cartas como las que me escribieron. ¿Vos te creés que la libertad se consigue con un celular? Acá generalmente se hace un chiste que está desvinculado del beneficio del producto, desvinculado de la característica esencial del producto, y va el chiste por un lado y el producto por otro. El dinero es una cosa que enloquece mucho, nos pone muy fuera de quicio a todos, o sea, es una cosa que se escapó de las manos del ser humano, se escapó un poco se escapó. Yo creo que se puede ganar dinero, lo que no se debe es ser progre. Y me acuerdo haber hecho con ese primer sueldo, que para mí era totalmente increíble, porque yo vivía en casa de mi papá y de mi mamá, por supuesto, y esas cosas. Me acuerdo haber hecho dos cosas: haber dado la mitad de la plata a la organización política donde estaba, claro, y con el resto de la plata haberme comprado un Levi's importado. El dinero creo que es una inmensa contradicción, además de ser un gran cobarde. Un amigo fácil, es un amigo del dinero. Claro. El dinero es un amigo del dinero. A lo mejor la mujer en ese sentido es más sentimental. Cuando se quiere divorciar porque se acabó el amor. En cambio el hombre no, busca la oportunidad, busca los tiempos, busca apretarla económicamente, que la mujer no tenga dinero como para poder, cierta manera, obligarla a tener que firmar antes su divorcio. El hombre a lo mejor se quiere divorciar, pero hasta no lograr una buena división de bienes, retasea la firma del divorcio. ¿Por qué? Porque sabe que eso le representa tener que compartir dinero que no tenía pensado compartir. En cambio, la mujer compra más fácil su libertad. Yo creo que hay dos conflictos humanos, el sexo y el dinero. Y el dinero es un problema, es muy difícil manejar, porque es tu relación con la materialidad del mundo, es el objeto de los objetos. Hay un principio también que aparece en el adagio talmúdico que dice, Imen kemach, si no hay harina, no hay Torah. Es decir, si no hay dinero, no hay posibilidad de estudio. Y no hay posibilidad de estudio si no hay dinero. En un momento dado estuve a punto de hacer una película en Argentina. Entonces me preguntaban sobre si a mí me molestaba de dónde venía la plata local. Yo no sé de dónde venía la plata. Le digo, pero ¿usted cree que el dinero de los estudios de Hollywood, de dónde piensa que viene el estudio? Claro, viene de Las Vegas. En todas partes el dinero proviene de lugares oscuros. No existe el dinero limpio, ¿no? El dinero está ligado a la realidad objetiva. No es subjetivo el dinero, es objetivo. Entonces, toda percepción que tenga un ser humano de la realidad objetiva es filosofía pura. A mí es casi un misticismo, te diría. Siendo el dinero algo bello, sin embargo, estéticamente bello, pensado como en su diseño, como algo bello, sin embargo puede afear la vida de las personas. Eso es lo que sabe el cínico. El millonario, al derrocharlo, sabe que no vale nada. Lo que da sentido a la vida no es exactamente el dinero. El dinero tiene que ver con la supervivencia. Y cuando tiene algún sentido es porque se lo quema, se lo derrocha, se lo dilapida en algo que produce una satisfacción instantánea e inmediata. A veces tengo una relación serena y a veces más angustiosa. Lo que sí me doy cuenta es que soy más feliz cuando derrocho dinero. Lo que no sé si vale la pena es hipotecar toda la vida para poder derrochar. Preferible ser un falsificador. Si pudiera, sería un falsificador. Alfonsín me autorizó, a esa mañana fui con el tango a La Rioja a decirle a Menem, esta noche renuncia el presidente. Se enojó mucho. Me dijo literalmente, esto es una cabronada. Pero yo había desarrollado una relación con Menem, ya cuando yo era ministro y él era gobernador, que tenía estas características. Yo nunca coincidí con él, ni con Eduardo Menem, en nada. Y ellos no coincidían conmigo. Fueron muy opositores, pero muy duros opositores a mi gestión como ministro. Pero cuando habíamos acordado algo, se había cumplido. Como a mí me ha tocado ser ministro de Trabajo durante 4 años, casi medio, me ha tocado vivir todo el proceso y entonces
yo no puedo decir que estoy contento, digamos, ni siquiera satisfecho, pero yo me refiero a las sensaciones. Hoy no solamente el desempleo es del 8, sino que la sensación de la gente es que vuelve a tener la expectativa del trabajo. Yo hablaría de una burguesía nacida acá, efectivamente muy arcaica en muchos aspectos, con poca tendencia a la modernización, sino más bien a una fuerte pertenencia a capital líquido, mucho dinero en efectivo, cosa que no es común en los grandes países capitalistas. Los tipos la tienen invertida la plata, lo cual no les permite un traspaso tan rápido de rubro, esa característica argentina. La desconfianza en el país, las grandes abultadas cuentas en el exterior, el capital líquido y el saltar de emprendimientos económicos que evidentemente no es frecuente en un país serio y consolidado, ¿no?, del capitalismo, que exige un alto nivel de inversión estable. Lo que pudieron hacer Adrián Suárez, Marcelo Tinelli en los 90, no lo hizo Sofovich antes. Digo, en este punto, ¿no? Digo, en este punto de tener su propia empresa, porque hubo un momento en que comprar los fierros que lleva una productora no era tan imposible en Argentina, ¿no? Con el 1 a 1 y todo eso. Entonces en ese momento se armaron, y se armaron muy bien, como para poder soportar los cimbronazos después. Tienen tanta plata los que tienen tanta fama. A tanta fama, tanta plata, menos fama, menos plata. Es así. ¿Para qué le servía la plata a Chagrán? Para no ser famoso. La guita del espectáculo es como la más honesta que hay. Porque vos viste cómo le hicieron. Vos viste al pibe de Villa Crespo que era Adrián Suárez. Y viste lo que hizo. Entonces, en el marketing es muy importante tener la visión y ver antes. Crecer no es fácil. Casi el 80%, 78% por ahí, de las empresas que se funden, por supuesto, en el momento del despegue de mayor crecimiento. Porque es donde vos pones todo tu esfuerzo, pones todo tu dinero, tomás el riesgo empresarial, haces la gran inversión y en ese momento estás muy vulnerable y si no te da el piné no llegás. El crecimiento y el dinero no van juntos. Eso es lo que te quiero decir. El crecimiento lo único que hace es que vos gastes. Y trato de que no sea justamente, de que cuando uno tiene dinero no sea un tema el dinero, ¿no? Que me parece que es tener una relación bastante sana, inclusive con uno mismo, ¿no? Porque dicen, ¿no?, que uno es un poco, que el dinero es la expresión, ¿no?, de los problemas o las virtudes. No creo mucho en el amarrocar, en el guardar. Me parece que es más para disfrutar, para sanear situaciones problemáticas. O sea que el dinero tiene que servir para algo concreto. No importa tanto lo que uno da o lo que el otro recibe, sino el contrato implícito, oculto y no comentado de lo que cada uno espera. El dinero en realidad ha sido el mejor alcahuete porque expresa muy claramente cómo son las relaciones de poder y la distribución de los espacios de libertad entre las parejas, entre las familias, etc. Bueno, hay que comprender que primero que todo el dinero va a ser algo simbólico en nosotros. Para poder comprender cuál es nuestra relación al dinero hay que comprender cuál es el símbolo del dinero dentro de nosotros, en nuestra psique, qué representa. Porque es en relación a eso que uno se va a comportar con él. O si viste a tus padres golpearse, pegarse, reñirse durante días, semanas, años, a causa del dinero, de cierta manera vas a decir el dinero es la causa por la cual no hay amor en mi familia. Entonces yo me deshago de él y te creas lo que se llama una neurosis de pobreza. Nosotros tenemos bloqueos psicológicos con el dinero. Por ejemplo, uno no sabe por qué empieza a perder el dinero, lo que se llama el hoyo en la bolsa. No sé por qué tengo dinero, pero cada vez que lo recibo tengo un hoyo en la bolsa y se empieza a caer y se me va y se me va y se me va y se me va. Tenemos lo que se llama una fidelidad al dinero genealógico. Nuestra psique no funciona solo como un individuo, sino que funciona como un clan. Nosotros tenemos lo que se llama un contacto, una herencia con todo nuestro clan familiar. Nosotros pensamos en general que pensamos como un individuo, pero pensamos como un ser colectivo.